Pero miremos un poco Chile. Y Chile, respecto del tema que vamos a conversar, está tranquilo. Y el tema que vamos a conversar particularmente tiene que ver con la seguridad. Y más específicamente, con una noticia que se ha tomado las pautas los últimos días, que es la seguridad en carreteras. Vamos a conversar con Daniel Johnson, que es el director de Paz Ciudadana. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Matías, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Sí, pues bueno, porque esto se ha generado, ¿cómo decirlo? Para no agrandar tampoco, pero una preocupación, ¿no? De que uno suponía que estas carreteras, que son infraestructuras relativamente nuevas, amplias, buenas, rápidas, modernas, se han convertido en algunos momentos como unas trampas a la seguridad. O sea que el otro día escuchaba a 3 personas aquí que se iban del trabajo en trencitos, 3 compañeros de trabajo, porque nadie se quería meter solo en una carretera. ¿Eso es nuevo o no? Sí, totalmente. A ver, los delitos de los portonazos y las encerronas son delitos que ya llevan un tiempo instalados en Chile, o sea, digamos 10 años, pero las características del delito han ido cambiando. Primero, antes quizás de meterse al tipo de delito también, sería súper prudente hacer un análisis de cuáles son los criterios de seguridad que nosotros tomamos en el minuto en que diseñamos la infraestructura que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía. Me preocupa ahora, entregamos Avo el fin de semana, empezó a usarse esa carretera nueva y la verdad, no he tenido todavía la suerte de recorrerla. Yo sé. Pero me gustaría ver también si esas salidas y entradas tienen las dimensiones necesarias para poder escapar de un caso como este, tienen la iluminación suficiente, la vigilancia suficiente, porque son cosas que es muy difícil de corregir. Ahora escuchábamos esta discusión entre las autoridades y las autopistas diciendo que tenían que hacerse cargo, pero la verdad es que cuando uno no parte desde el comienzo con un diseño que es preventivo de delito, las herramientas con que queda para poder prevenirlo después son mucho más limitadas. Ahora, Avo es de hoy. Avo es autopista Vespucio Oriente. Así es. Es actual, diseño 2000, debe ser diseño 2015, 18, pues se terminó recién, muy reciente. Las primeras autopistas concesionadas son 2005, a lo mejor. Efectivamente. Cuando este delito no existía. No existía. Entonces era difícil exigirle ese estándar. Por ¿no? supuesto. Entonces, cuando la carretera ya está operando con ese estándar de construcción que no considera estas medidas de seguridad, evidentemente hoy día es mucho más difícil solucionar el tema. Pero también para poder solucionar esto, tenemos que entender cuál es la dinámica del delito y qué es lo que ha estado pasando. Hace 10 años atrás, la mayoría de los delitos de portonazo tenía como resultado final que el vehículo aparecía. Sí. A veces no en las mejores condiciones, pero el vehículo aparecía. ¿Por qué? Porque los delitos del robo del primer vehículo era para cometer otros delitos, estos tours delictuales que le llamaban, que iba por las calles cometiendo otros delitos. Con ese mismo vehículo muchas veces hacían incluso otro portonazo. Otras veces se robaban vehículos para hacer alunizaje, que son delitos que prácticamente han desaparecido en Chile por las medidas de seguridad que se le ha puesto a los cajeros automáticos, pero se robaban vehículos que ya sabían dónde cabía un cajero automático, que tenía la fuerza para romper la puerta, etc. Pero también en ese caso robaban el cajero, después lo trataban de abrir y el vehículo aparecía con los destrozos naturales, pero el vehículo aparecía. También se ocupaba para jactarse en las redes sociales, manejando un vehículo de alta velocidad y filmaban videos y también se subían a las redes sociales. Pero hoy día la mayoría de los vehículos, por lo menos un porcentaje mucho más alto, no tenemos el número exacto, pero tenemos tendencias que nos han declarado las mismas policías, de que la cantidad de vehículos que aparece es cada vez menos. Y esto quiere decir que esos vehículos están robándose para ser reducidos en algún mercado. Puede ser para vender las piezas por partes, piezas o para clonarlo también, para clonarlo. Y eso sabemos que pasa en Chile. 2 vehículos que se le ponen las mismas placas patentes, que están circulando con las mismas patentes, clonados los 2 vehículos, o que se exportan enteros a mercados fronterizos con Chile, que sabemos que son países que tienen menos controles. Para que eso pueda ocurrir, ya no es el robo de una persona que se jacta manejando, ya no es el robo de un tour delictual de 2 personas, ya no es incluso un alunizaje, que podría ser un grupo de personas, pero 4 o 5 personas que pueden hacer un alunizaje. Para poder hacer esta reducción del vehículo se necesita una organización delictual mucho más instalada, con muchas mayores capacidades. Entonces, hoy día no podemos pensar que vamos a solucionar el problema solo poniendo más medidas disuasivas en las autopistas, sino que tenemos que fortalecer el sistema investigativo para que dejemos de investigar las últimas, o por lo menos de esclarecer los últimos eslabones de las cadenas y tratamos de identificar a quién hizo ese portonazo en particular, sin entender que tenemos que identificar cuál es la estructura delictual efectivamente que está operando para poder desarticularla. Ya, a ver, las cifras de Carabineros que se han publicado hoy son bien preocupantes, pues. A ver, dice que Carabineros de Chile informó 300 personas han sido detenidas
por cometer robos violentos de vehículos, ¿no es cierto?, en lo que va de 2022. Pero lo increíble es que esta misma institución reportó un aumento del 110% de los casos de robos violentos de vehículos en comparación con 2021. La cifra es demasiado elocuente como para no intentar entenderla. A ver, pero es cierto que esa cifra es bastante grande. Tenemos un problema con las cifras de los portonazos y de este tipo de robo porque no tenemos muchas estadísticas históricas. Son datos que se empezaron a medir hace relativamente poco tiempo. Pero y el otro problema que tenemos es que la base de comparación del año 2021 y 2020 es una base absolutamente afectada por la pandemia. De hecho, fueron los 2 años en que tuvimos menos delitos en Chile en toda la historia que hemos medido delitos en Chile. Nosotros como Fundación Paz Ciudadana llevábamos más de 20 años midiendo y el 2020 fue el año más bajo, el 2021 rebotó un poquito, pero siguió siendo el segundo año más bajo. Los mejores años de seguridad fueron eso. Exactamente. No nos podemos hacer trampa en el solitario, que no es porque mejoró la situación, sino porque estábamos guardados. Lamentablemente es así. No es porque, claro, había menos intención de cometer delitos, sino que había menos oportunidades para hacerlo. Y lo que estamos viendo hoy día, evidentemente, es un repunte. Entonces, el año 2022 va a ser naturalmente o esperamos que naturalmente sea un año con mayor cantidad de delitos de la que tuvimos esos 2 años anteriores. Pero para medir realmente también la situación delictual, nosotros recomendamos que se considere el tipo de delito que está ocurriendo. En Chile hay otra temática que es la forma en que medimos los delitos. Nosotros tenemos un saco, una bolsa de gato, la verdad, que es los delitos de mayor connotación social. Y dentro de esa misma bolsa tenemos hurtos, tenemos homicidios, tenemos violaciones, tenemos robos con violencia, tenemos robos por sorpresa. O sea, delitos que tienen un daño absolutamente distinto. Entonces podemos ver que esa bolsa ha aumentado en cantidad, pero puede ser que los delitos que han aumentado son los menos dañinos, como los hurtos, y puede ser que es justamente al revés la situación. Abramos la bolsa de gato. Los delitos ustedes son los expertos. ¿Qué dice? Nosotros hicimos un ejercicio que es bien interesante, se llama el índice de daño del delito. Creamos un nuevo índice. Estamos ahí promoviendo que se empiece a usar. Estamos en algunas conversaciones con la Subsecretaría de Prevención del Delito para que se use este instrumento que está disponible. Lo que hicimos fue multiplicar la cantidad de delitos por la pena establecida en el Código Penal. Así de simple. La pena máxima, la pena promedio. Ocupamos la mínima, pero da lo mismo porque es un valor relativo. Para todos ocupamos la mínima. Y evidentemente no hay que considerar atenuantes ni agravantes porque esos tienen que ver con el delito en particular y no con el daño que genera ese delito. Cuando dice desde hasta cantidad de años, el desde. El desde. Y no es un ejercicio nada simple, porque en Chile la clasificación de los delitos es distinta en las policías, en el Ministerio Público. Entonces tuvimos que hacernos traductores para poder entender cuáles eran las penas de cada uno. ¿Y qué resultó? Lo logramos y en esos delitos de mayor connotación social, el delito que más ocurre lejos son los hurtos de la lista de esos delitos y en el índice de daño del delito baja al 6º lugar. Y los delitos que toman el primer lugar son los robos con violencia e intimidación, que son justamente donde están los portonazos, que son robos con violencia o intimidación, donde el bien robado es un vehículo motorizado. ¿Son los que más ocurren? Los que más daño generan. No son los que más ocurren, de hecho son como el 4º o 5º lugar de ocurrencia en cantidad de delitos. Pero multiplicado por este índice, toman el primer lugar en el delito que está generando un mayor daño. Entonces, lo que pasó en el año 2020 y 2021 es que bajaron en general todos los delitos. El único delito que no bajó, evidentemente, es el delito contra la salud pública, porque no existía antes, por la pandemia, pero no bajaron en la misma forma los robos con violencia e intimidación. Esos se mantuvieron bastante constantes. O sea, bajaron los hurtos, bajaron los robos por sorpresa, delitos menos dañinos. Estos delitos que ya son bastante más dañinos, los robos con violencia e intimidación, no bajaron. Y el 2020 subieron de manera muy importante, y lo más preocupante es que continuaron un alza que viene ya desde el año 2013-2014, los homicidios, que son evidentemente el delito que genera mayor daño individualmente, no en el total con este índice que nosotros calculamos, porque son afortunadamente aún relativamente pocos comparado con el resto de los delitos, pero empiezan a subir de manera muy importante y eso nos está generando una duda de si es que la disminución de delitos es verdad, o sea, se correlaciona con una disminución total del daño del delito, o la verdad es que esa disminución de delito, como es en delitos menos graves, al final está manteniendo la situación delictual más o menos igual. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, ahora este rebote evidentemente es preocupante porque todos los delitos están subiendo con respecto a una base que no era tan baja con respecto al daño del delito. Y la otra preocupación, que es más o menos lo mismo que pasa con los portonazos que ya conversábamos, es que en otros delitos estamos viendo manifestaciones también de bandas delictuales y crimen organizado operando. Los homicidios que ocurren hoy día son muy distintos a los homicidios que ocurrían hace 7, 8 años atrás. Hace 8 años atrás... Hay otros actores, hay otra cultura de homicidio. Eso es. Y eso está generando mucha preocupación en la ciudadanía también porque nos estamos enfrentando a algo desconocido. Entonces no sabemos a qué nos enfrentamos y cuánto es el daño
que ese delito me puede hacer. El temor no se siente solo por la probabilidad de ser víctima, sino porque al ser víctima puedo ser muy dañado por ese delito. Entonces eso aumenta el nivel de temor en la ciudadanía también. Y hoy día estamos en un nivel de temor que es el más alto de toda la serie histórica. O sea, estamos en la cantidad de delitos más baja, pero en el nivel de temor más alto. Y eso lo muestran las distintas encuestas, incluso la NUSC, que se publicó el viernes pasado. Y en los homicidios en particular, lo que más marca una diferencia en los datos estadísticos es los imputados conocidos o desconocidos. Esto es medio técnico, pero los delitos con imputado conocido, donde hay una sospecha cierta a una persona que lo cometió. Y cuando hay un imputado desconocido no sabemos quién puede haber sido el que lo cometió. ¿Y qué ha pasado ahí? Ha aumentado la cantidad de imputados desconocidos de manera enorme. O sea, antes teníamos un 70% eran con imputado conocido, hoy día es un 40% y menos incluso, los que tienen imputado conocido. O sea, una disminución de los imputados conocidos. ¿Cuándo hay imputado conocido? Cuando los delitos tienen que ver con iras momentáneas, con violencia de género, con cosas en que el fin último no es otro más que el homicidio mismo, porque es el resultado de una ira, no es un medio para conseguir otra cosa. Y en esos casos no había un fin de ocultamiento normalmente, porque la decisión de cometer el delito era en el mismo instante, era por la rabia, y entonces no buscaba esconderse en un bar, una riña, con un arma blanca, o en la casa, en una violencia de género, etc. Hoy día, cuando son imputados desconocidos, que ese homicidio es un medio para hacer otra cosa. Por ejemplo, un delito, un robo que creció en violencia y se transformó en homicidio, un sicariato, que era lícitamente un pago por cometer un homicidio, ajustes de cuenta en el territorio. Y esos han crecido. Exactamente. Y todos esos delitos tienen que ver con crimen organizado y además tienen que ver con el uso de armas de fuego. O sea, también está aumentando. Antes esos delitos eran mucho más con arma blanca, con elementos contundentes. Hoy día esos delitos de homicidio se están cometiendo mucho más con armas de fuego. Y eso ya implica que hay un segundo mercado operando además, no solo el que causó el homicidio directamente, sino también el que proveyó de esa arma de fuego para cometer ese delito también. ¿Dónde podemos ver todos estos estudios para poder...? www.pazciudadana.cl. Tenemos todas las encuestas y los estudios que estamos haciendo también. Está todo publicado ahí. Daniel Johnson, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por invitarme. Muy bien.